Hola chicos, perdón, bienvenidos, bienvenidas. Antes de comenzar la clase, deciros que pues, lo que quería deciros es que he recibido varios mensajes con respecto al simulacro de examen. Por supuesto, no subí el archivo, se me pasó, así que tenéis 2 días más para entregarlo, que son los 2 días de error que cometí. Y por otro lado, deciros simplemente que leáis bien las preguntas, que los simulacros de examen no son para que me entreguéis un trabajo porque sí, es para que os simuléis las condiciones del examen y entonces tengáis que pensar y sobre todo para que cometáis errores, para que son como ejercicios en un entrenamiento, para cometer errores, hacerlos mal o intentar cometer algún error para que se os corrija. Para eso sirve, es decir, no me sirve que me preguntéis y yo os diga, tenéis que poner esto, porque entonces no aprendéis a ser autónomos, ¿no? Así que intentad contestar lo que creáis que es. Y ya está. No os preocupéis que no va a afectar a vuestra nota global un simulacro de examen. Puede, no sé si lo hacéis muy mal, sí, o si no me lo entregáis, sí que es muy malo. Pero no puede afectaros a vuestra nota final. Sinceramente, no os va a afectar. Bueno, dicho esto, vamos a ver la primera clase que consiste en empezar un nuevo tema. Vamos a empezar el tema 12, que es del realismo moderno. La programación de todo esto que yo tengo prevista es que el día 8, o sea, hoy, os subo referentes históricos. El 12 de mayo, que es martes, veremos la clase de arquitectura, veremos tanto la arquitectura de los nuevos materiales, que es la del hierro, que es la que es electricidad, como el modernismo. Todo me lo he incluido. Y el viernes os subiré la pintura, esto va a ser el día 12 también, así que lo voy a poner aquí arriba. Y el día 15, el viernes, os subiré la pintura. La clase relativa al el punto relativo a el urbanismo no lo voy a dar, porque no entra en selectividad, así que no es necesario. De todas maneras, está bien para complementar con el resto del tema. Y sobre todo porque en geografía estábamos viendo el espacio urbano y aquí tenéis, es una ampliación para geografía. Dicho esto, ay, perdón, estoy un poco contigo. Dicho esto, vamos a comenzar, vamos a ver los referentes históricos de, de- del arte, de lo que va a ser el arte contemporáneo a partir de ahora. Ya se pone la cosa interesante en arte y básicamente se pone interesante porque, bueno, esto ya lo voy a eliminar porque creo que queda claro, vamos a ir directamente al programa y a recolectar. Ya se pone interesante esto porque ya empezamos a hablar del arte tal y como lo estamos entendiendo desde hace un siglo por ahí aquí en el planeta. A mí personalmente me gusta mucho este periodo. Cuando teníamos esta edad no me hacía mucha gracia, pensaba que era muy pesado, que no lo entendía muy bien, pero después con el futuro ya he ido entendiendo a qué se refería y qué es lo que buscaba y me ha llamado mucho la atención. Eh, Como veis, tenemos que cumplir dos objetivos, que es conocer los referentes históricos de este periodo y localizar el estilo o los estilos y decir cuál ha sido la evolución artística. Bien. En cuanto a los referentes históricos, ya lo tenemos muy claro. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Recordad que venimos del neoclasicismo y del romanticismo, que han sido durante la primera mitad del XIX, y en la segunda mitad del XIX ya estamos hablando de otra cosa. Recordad que los cambios no son corto por aquí y corto por allá, sino que están más bien diluidos en una línea temporal y no se puede hablar directamente de que a partir de 1850 se hace una cosa y a partir de 1851 se hace otra. No, eso no existe. Pero sí que ocurren unos cuantos acontecimientos históricos que son dignos de mencionar. Por ejemplo, en la segunda mitad del 19 ya Italia se unifica. En 1861, como si hicieis historia del mundo contemporáneo en primer bachiller, sabéis. Aparte de unificarse Italia, también se reordena y se unifica Alemania. Es decir, ya no estamos hablando de los estados alemanes, o Prusia más bien, entonces año 1871, sino que hablamos de una Alemania unida, de Reich. En este caso sería el segundo. Todo el mundo conoce el tercero, pero nadie conoce el segundo. El primero es el de Carlos Magno y el segundo es
el del señor Bismarck. Y el Kaiser Guillermo, obviamente. Luego también tenemos la caída del Segundo Imperio napoleónico, con Napoleón III, y el advenimiento de la Tercera República Francesa, en 1870. Y después, en el otro lado del charco, tenemos el fin de la Guerra de Sucesión Americana y la consolidación en Estados Unidos de lo que es Estados Unidos como nación a partir de ese momento, en 1865. Esto es importante porque todos estos procesos van a poner en evidencia, a nivel político, por supuesto, lo que es el nuevo mundo. Van a poner en evidencia, ¿no? Es decir, van a inaugurar lo que es la venida del nuevo mundo. Es decir, todo este sistema, van a empezar un sistema que va a colapsar, como bien deberíais saber, en 1914. Todo esto en 1914 va a hacer cataplum. A uno le va a hacer más cataplum que a otro, pero esto es el sistema que va a empezar a forjar lo que va a ser la entrada al siglo XX. Sin embargo, en España, ¿qué está pasando? En España tenemos la gloriosa, como bien sabéis por historia de España, ocurrió en 1868, en la que es una revolución en la que Isabel II se le dice bye bye, y empieza la Primera República, que no, como saben, no dura prácticamente nada, y a pesar de los intentos también en ese momento de traer a Mateo Saboya, etc., en una nueva visión, un lavado de cara a la monarquía, no funciona para nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues se hace la restauración monárquica de los Borbones con Alfonso XII. No entro en esto porque ya lo habéis visto en Historia de España, pero que sepáis que estamos en este momento. Estamos perdiendo también las colonias, las últimas colonias. Recordad que esto tendrá su paroxismo, es decir, su punto más alto en 1898, que es cuando se pierden Cuba y Filipinas. Pero lo más importante es que se está transformando la sociedad. Recordad que estamos justo en el momento en el que Marx está escribiendo y se están publicando los primeros textos marxistas, es decir, eso quiere decir que la burguesía es la que se ha consolidado ya como la clase dominante, que en 1789 recordad que pedía sus derechos, reclamaba sus derechos, y pues ya en 1800 aproximadamente 60-70 ya se ha proclamado como la dueña, ¿no? Es la nueva clase social que domina. Y es la que va a consumir arte, es la que va a consumir cultura, la que va a consumir música, teatro, etcétera, ¿no? Entonces requiere de producciones culturales. También vamos a hablar de la mercantilización del arte ya como tal. Recordad que al principio del tema anterior, del neoclasicismo y del romanticismo, la obra de arte se empezaba a comercializar como un producto más, pero ahora ya va a ser brutal. Ahora ya el objetivo del arte principal va a ser el de decorar estancias. De hecho, en Titanic, si habéis visto Titanic, hay un momento en el que hay una escena precisamente en la que Rose son una familia burguesa, gente que viene de la riqueza del ferrocarril, etcétera, etcétera, y que Rose en este caso es una persona que es mecenas del arte y ella está obsesionada con obtener arte de mayor vanguardia, etcétera, etcétera. Hasta que su marido o su prometido no le hace mucha gracia. Luego, por supuesto, también tenemos un gran desarrollo industrial y de comunicaciones, que es lo que estábamos diciendo. Es decir, la industria, sobre todo la industria pesada, en la que ahora mismo va a predominar muchísimo más. Y las comunicaciones van a mejorar, sin ir más lejos, el ferrocarril. Esos son los años de las grandes compañías ferroviarias que van a construir las líneas tanto en Europa como en Estados Unidos. Esta es la época del oeste, para entendernos. Esto es 1860, 1858, 1870, todo esto es la época del salvaje oeste, ¿no? La época del ferrocarril, de los indios, de esas películas que algunas eran muy buenas y otras no tan buenas, pero este es el momento. Y en Europa es el momento en el que se produce un montón la guerra de Crimea, las guerras coloniales con el Imperio Británico y sobre todo en África. Y también pues van a ser la época de Tolstoy, como digo. Va a ser uno de mis escritores favoritos, Lev Tolstoy. Entonces, ¿el arte qué es lo que pasa? Pues el arte ahora mismo sigue en su búsqueda del todo unitario. Recordad que esta palabra que llamamos eclecticismo es lo que estaba buscando el arte desde el barroco. Es decir, unificar todo el arte en uno. Pues el arte académico, como sabéis, tenemos dos tendencias, ¿no? Como siempre está el academicismo o la tendencia, como se diría ahora,
el lenguaje se diría el lenguaje mainstream, ¿no? Es decir, lo que es la norma, etcétera, etcétera, buscaría siempre el eclecticismo. Como, venga, vamos a buscar el eclecticismo. Y luego hay otro grupo de gente que son los más vanguardistas, los más modernetes, que dicen, joder, eso del eclecticismo, eso es de carca, eso ya es muy viejo. Hay que buscar otra cosa, hay que buscar nuevas maneras de expresar, ¿no? ¿Por qué? ¿Se han inventado estos modernetes lo de las nuevas maneras? No, no se han inventado. No se han inventado porque estamos en la época del positivismo. Se están produciendo los primeros avances científicos y descubrimientos importantes, y sobre todo los que tienen que ver con la luz y con el color. Se están descubriendo los patrones originales y se está entendiendo cómo funciona la luz. Si son ondas, son corpúsculos, son etcétera. Entonces, se está empezando a entender cómo funciona científicamente el color y la luz. Entonces, claro, estos señores o estos vanguardistas conocen esos experimentos que se están llevando a cabo y quieren aplicarlo al arte. ¿Por qué la fecha 19 de agosto de 1839 es importante? Y esta frase debería quedaros en la cabeza. El 19 de agosto se celebra a nivel internacional el Día de la Fotografía. Ya con esto podéis imaginaros por dónde van los tiros. El 19 de agosto de 1839, François Argot, un científico y político francés, presentó a la Academia de la Ciencia francesa el daguerrotipo. ¿Qué era el daguerrotipo? Pues el daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido lo que es oficialmente, de manera más o menos comercial, entre comillas, y que fue inventado por Louis Daguerre. Ahora bien, ¿es el primer procedimiento fotográfico que se inventó? No, porque en 1824 Niepce, no sé si se pronuncia así, Niepce o Niepce, inventa el primer procedimiento fotográfico de la historia. Este señor, que se le atribuye la primera fotografía realizada en la historia de la humanidad, que básicamente es la vista que él tenía, o una fotografía de un panorama desde donde él se situaba. Este tío fue el primero que, a pesar de que desde época prácticamente antigua de los griegos se conocían algunos sistemas de poder capturar o ver eclipses, etcétera, etcétera, que se hacía a través del sol, Niepce o Niepce, no sé cómo se pronuncia, fue el primer señor que se dedicó, que consiguió capturar de manera más o menos, sí, más o menos bien, o más o menos de una manera aceptable, quería decir, pero de una manera aceptable, lo que ahora entenderíamos por una fotografía. El señor Daguerre se inspiró en el trabajo de Niepce y lo que hizo al final, o Nips, yo creo que se le diría Nips, bueno, da igual, del señor Nips, y creó el daguerrotipo, que se comercializó. No solamente se quedó en Francia, sino que se expandió. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Pues que la sociedad ha conocido la fotografía. La pregunta que os lanzo, si ya tenemos fotografía y podemos fotografiar los sitios, ¿para qué queremos la pintura? Dicho esto, la sociedad ahora mismo ya pasa a ser una sociedad más industrializada y más competente. Recordad que a partir de ahora, ya que tenemos una sociedad industrial, una sociedad trabajadora, las masas, es decir, ya lo que es ese grupo de gente que era lo que antes se conocía como el pueblo llano o lo que el Máximo va a llamar proletarios, en el sentido de que solamente tienen su prole, solamente son dueños de su prole, es decir, de su descendencia, porque no tienen otras propiedades, no tienen dinero, van a empezar a tomar partido. Recordad que no es casual que en estas fechas, en 1850 y algo, 70 y algo, 60 y algo, cuando se crea el fútbol asociación, sin más lejos, y es cuando empieza a cobrar fama, es cuando empiezan todos los deportes. Primero por los aristócratas o por los burgueses, que los trasladarán después el caso del fútbol es paradigmático, sin más lejos, sobre todo en la clase obrera. Hay una serie en Netflix que trata del origen del fútbol, no me acuerdo cómo se llamaba The English Game, pero se llama el juego inglés, The English Game. Está bien, no está mal. Pero podéis ver, por ejemplo, más o menos la época esta, sobre todo el tema de la industrialización en la segunda revolución industrial en Inglaterra. Entonces la sociedad está más industrializada, es más competente y rompe sobre todo con... Esto es lo que más me interesa a mí y es lo que acabé por entender después y por eso me gusta esta época artística. Rompe con la idea tradicional de belleza. Ya no se habla de belleza como
como en la obra de arte tiene que ser bella, es decir, a ver, pero ¿de qué manera, no? El arte o el arte, que no sería una buena palabra, el arte no se puede traducir por arte. El arte cambia. Ya no podíamos hablar de la obra de arte de la misma manera que hablaba Velázquez en su momento, o Brunelleschi, o Caravaggio, o Giotto Masaccio, o cualquier pintor del pasado. El concepto de arte cambia. Entonces, a partir de ahora, el arte ya dejará de ser lo que ha sido. Hasta entonces, por supuesto, seguirá una tendencia academicista que seguirá, para que nos entendamos, pintando caballos como los pintaba Velázquez o como los pintaban los academicistas. Pero hay una corriente que va a decir que eso ya no hace falta, no es necesario porque se ha inventado la fotografía. Entonces ya puedes capturar. El realismo ya se puede capturar con una foto. Ya, ¿para qué entonces quieres pintarlo? No tiene ningún sentido. Otra cosa es que quieras hacer un hiperrealismo, que de hecho a día de hoy hay representantes, como el señor Antonio López, y puedas decir, no, es que es una corriente, pero ahora el arte va a cambiar. Bueno, ¿dónde localizamos este tipo de artes? Este tipo de movimientos van a estar sobre todo en París. En la segunda mitad del 19 París va a convertirse en el foco del arte a nivel mundial. La evolución artística que vamos a ver va a ser del realismo, vamos a pasar al impresionismo y del impresionismo al postimpresionismo y del postimpresionismo al simbolismo. Este es la relación causal que va, que va a darse. Es decir, primero no va a estar, primero no aparece el simbolismo, luego el realismo. Es decir, el realismo es el origen, ¿no? Es el primer estilo artístico que va a inaugurar la cadena, ¿no? De ismos, impresionismo, posimpresionismo, simbolismo, etcétera, lo que se llaman las vanguardias. Roma, como sabíais, era el centro desde el barroco bueno, antes del barroco, pero en pintura era el centro, ¿no? Del academicismo, sobre todo a partir del neoclasicismo. Pero, sin embargo, seguirá siendo la día de hora, pero Roma va a empezar a decaer como sede de evolución artística propiamente dicha. Y aparecen otros centros, es decir, se disgrega, ya no es solamente un punto central. Ahora mismo tanto Londres como Berlín, Bruselas, Viena, Milán, Múnich o Barcelona, por el tema del modernismo, por la aparición del modernismo, van a convertirse en focos donde los artistas los y las artistas van a llegar para aprender, relacionarse con otros artistas, etc. En arquitectura vamos a encontrar en esta época la aparición del historicismo, ya lo vimos o lo pudisteis ver si lo leísteis en el libro, que se da a partir del romanticismo, es decir, la recuperación de edificios, sobre todo de corte medieval. Empiezan a aparecer, sobre todo en Europa central tuvo mucho y en Inglaterra tuvo mucha tirada este movimiento arquitectónico. Y del historicismo van a darse paso a las nuevas propuestas que utilizan el hierro. Sin ir más lejos, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es el ejemplo perfecto. Y por supuesto, aquí es donde va a producirse el origen de la arquitectura funcionalista, que es lo que luego aparecerá en Chicago, que es la arquitectura funcionalista, y que va a ser el origen de los proyectos modernistas también de arquitectónicos, como es el caso de Gaudí, que es prácticamente el referente de este tipo de arquitectura. Ya lo veremos con Casa Batlló o La Pedrera, o sin más lejos la Sagrada Familia. Y por último, en pintura, que es lo que a mí más me interesa, porque aquí voy a detenerme un poquito hablando hablemos el próximo día, voy a hablar un poquito del impresionismo. El realismo es el que da paso al impresionismo, pero claro, el realismo, vamos a ver qué es el realismo. El realismo buscaba representar siempre de forma objetiva la realidad social. Recordad que el realismo, siempre que decimos realismo, sea en pintura, en teatro, en cine, etcétera, es representar de la forma objetiva la realidad social. Como si fuera una mosca, imaginaos que el artista realista es una mosca que se sitúa en una pared y escucha y anota y levanta acta de lo que está viendo. Pero sin embargo, en este caso sí que se va a comprometer. El realismo es un corpus artístico, un conjunto artístico que intentará siempre criticar o ironizar las injusticias de la sociedad, sobre todo la sociedad burguesa, que en este momento ya lleva unos cuantos años arriba y ya es foco de crítica por parte de otros sectores que se ven pisados por la burguesía. Incluso, por supuesto, dada la segunda revolución industrial, de la crítica a la explotación de las clases bajas. Y
por el capitalismo. Como veis, tampoco hemos cambiado mucho, ¿no? Desde el siglo XIX, del final del XIX. La obra más representativa de este estilo es el Ángelus de Millet. Como veis, es una pareja de campesinos que están en el campo, que siempre se ha dicho de esta pintura que no se sabe si están rezando durante el Ángelus, el mediodía, o algunas personas han dicho que han perdido un hijo y lo han enterrado en el huerto. Hay muchas interpretaciones de este cuadro, pero este cuadro es muy solemne. Y fijaos en la parte del fondo ya como empieza la perspectiva aérea, como empieza a aparecer en la nueva corriente, en el realismo. Hay otros pintores, aparte de Millet, como son Daumier, que podéis buscarlo si queréis en Google y podéis ver varias de sus obras. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habíamos dicho. Claro que en 1839, cuando se presenta el daguerrotipo, se empieza a cuestionar el trabajo de los pintores. Voy a responder a la pregunta que había formulado de manera retórica. Esto, claro, antes un pintor o una persona que pintara la contratabas para que pudiera hacer un retrato, para que pudiera echar una. Como a día de hoy no tanto porque las fotos se inundan nuestro mundo, lo tenemos en el móvil, la tenemos en todos los sitios. Vamos a echar una foto, voy a hacer una story, ahora la story sería otra modalidad, ¿no? Pero entonces tú contratas a un pintor para hacer un retrato, para echar una foto, no era algo muy común. A día de hoy echamos fotos para todo, pero antes no echábamos fotos para. Si me alejo hace 30 años, tú no echabas fotos para cualquier cosa, era una ocasión especial, las conservabas, etcétera. Pues entonces tú contratas a un pintor para eso. Sin embargo, una vez apareció la fotografía, muchas personas desde el punto de vista comercial dijeron, ¿qué hago yo? Y yo ya no puedo retratar porque mi trabajo ya se ha acabado, me quedo sin trabajo. Pero no, porque lo que se optó fue por buscar nuevas formas artísticas. A partir de ese momento, como podéis imaginar, la pintura va a asumir una nueva función. Y ya no se va a limitar a representar la realidad fielmente, o lo más fielmente que se puede, sino a modificarla y a deformarla con intención, es decir, mediante la apreciación especial de lo que va a ser el artista. Ahora el artista va a ser el que va a ver el mundo de una manera, va a leer el mundo desde dentro hacia afuera, en vez de fuera hacia adentro. Antes tú veías un paisaje y tenías que analizar ese paisaje y entonces desde dentro decir, vale, pues este color voy a ponerlo más azul, este tal no sé qué, etcétera. Ahora no, ahora tú desde dentro lees lo que estás viendo desde fuera y entonces lo plasmas. Es un poco difícil a lo mejor de entender, pero lo que quiero que os quedéis, con lo que quiero que os quedéis es con la idea de que ahora la obra de arte, el artista ya no va a estar con las manos atadas, va a tener unas esposas puestas, sino que va a decir que va a pintar lo que quiere. Por eso, en este momento es cuando van a nacer lo que se llaman los movimientos que sobre todo en pintura se llaman las vanguardias. El vanguardia es la primera línea de combate, ¿no? Es el combate contra la estética tradicional. Al final la vanguardia lo que busca siempre es combatir al conformismo de la academia, porque la academia se conforma con 3 puntos básicos y dice, mira, yo me conformo con estas cosas y ya está, pero la vanguardia es como ese pequeño esclavo que había en los carros romanos con los generales o con los senadores romanos que les decía, recuerda que eres humano, ¿no? Recuerda que eres humano. Pues la vanguardia es ese pequeño marginado, ¿no? Esa pequeña parte marginada que le dice, que normalmente es marginada, que le dice al academicismo, ¿no? A alguien grande. Le dice, recuerda que eres solo esto, que no eres más allá de lo que te piensas. Entonces la vanguardia es necesaria, es como ese muelle que ayuda a no dormirnos en los laureles y avanzar y evolucionar. Entonces, lo más importante de este periodo en cuanto a lo que estamos viendo de referentes históricos y evolución artística es que se va a romper totalmente. Y nuevas técnicas y nuevas temáticas van a aparecer y, y van a hacer que el impresionismo, de lo que va a ser el impresionismo, que nace en 1874, que lo veremos el próximo día, sea el origen de lo que va a ser la vanguardia histórica y la pintura contemporánea, básicamente. Ya que va a ser el movimiento de transición entre lo que es la tradición pura y dura de la pintura hasta la pintura. El impresionismo dará paso al posimpresionismo y al simbolismo, que ya lo veremos.
y también dará lugar a un montón de lo que se han llamado ismos, ¿no? Que también están dentro. El cubismo, el fauvismo, el surrealismo, etcétera, etcétera, que son muy impresionantes, son muy interesantes. Con respecto a esta última tendencia, a esta última idea, deciros que la ruptura y el punto de vista del artista o la ruptura con el concepto de arte tradicional es lo que va a marcar ahora la diferencia entre el mundo clásico del arte, lo que siempre hablábamos, no digo clásico de Grecia y Roma, sino lo que siempre se ha entendido clásicamente por arte y lo que desde época contemporánea se entiende como arte. Podéis tener ejemplos de diferentes sitios en los que se ha visto arte o en diferentes galerías que dice arte contemporáneo, etcétera. Hay muchos sketches y también muchas tonterías, muchas bromas con respecto a eso, con razón, porque a veces se producen auténticas cosas horribles. Pero el arte contemporáneo busca siempre el proceso, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? No la pieza en sí, sino ¿por qué estoy haciendo esto? Lo digo porque a la hora de que mucha gente dice no me gusta el arte contemporáneo, es que son dos rayajos puestos, es que hasta mi hijo lo podría hacer, es que hasta mi hijo lo podría hacer eso. O noticias del tipo de un niño o una niña cuelga un cuadro en el Guggenheim de Bilbao y se piensan que es una obra de arte de no sé cuántos miles de euros. A ver, eso es una tergiversación de lo que es el arte contemporáneo. Es decir, el arte contemporáneo lo que busca sobre todo es un mensaje, ¿no? Lo que busca es transmitir algo. Ya es el punto de vista del artista. Es como os decía, cómo el artista está viendo desde su mundo interior lo que está ocurriendo hacia afuera, cómo traduce lo que ocurre fuera hacia adentro, ¿no? Eh, es muy importante que lo tengáis en cuenta para a la hora de hablar de diferentes autores contemporáneos, tanto del siglo XX como actuales, que de verdad están haciendo arte y que hay que valorarlos por ello. Y es en este momento cuando empieza a ocurrir todo esto. Vale, dicho esto, termináis el simulacro de examen. El día 12 tenemos clase online y dejar de compartir esto. Y después de eso ya os mandaré una tarea el jueves que viene y ya iremos viendo porque a partir de los 15 días, bueno, sí que nos da tiempo una semana. Yo quiero terminar este tema y como mucho si Consuelo volviera, que diera el fobismo y Picasso. Quiero terminar este tema la semana que viene. O sea que la semana que viene terminaríamos, os mandaré seguramente el martes, más que el jueves, os mandaré el martes tarea para entregarla al martes siguiente, que son las fichas, seguramente son las fichas del realismo y del modernismo, no son muchas, así que tranquilos, tranquila. Y ya nos quedaría por ver fobismo y Picasso y ya terminaríamos el temario. Y nos dedicaríamos a repasar, ¿de acuerdo? Dicho esto, os mando un saludo muy grande, cualquier cosa me comentáis y recordad que siempre los comentarios que hago con respecto a veces es que los emails suenan muy fríos, suenan como que a veces os estoy regañando o algo, no, no se trata de esto, aquí no hay regaño, no se trata de regañar, se trata de corregir, ¿de acuerdo? De hacer las cosas mejor. Si os contesto yo os digo, fijaos bien, leed bien las preguntas, está claro, tal, no sé qué. No lo digo en plan de mal rollo, lo que pasa es que ya sabéis que el lenguaje escrito a veces es muy frío y pensamos que estamos diciendo cosas así. Simplemente eso, deciros que si vais a preguntarme algo que de verdad es complicado o si me comentáis algo de verdad que sea importante. Y no tengáis miedo de ser pesados, pesadas cuando me decís, perdona la molestia, tal, no me molestáis, porque yo estoy aquí para echaros un cable de lo que pueda, ¿de acuerdo? Dicho esto, un saludo y paséis buen fin de semana. Nos vemos.